Bendecido, para bendecir fui creado, para bendecir como las estrellas, lo multiplicarás como la arena del mar, se extenderá. Gózate. Ahora sí te puedes sentar. Dile al que está a tu lado, gózate, vale. Viene para la iglesia y no te va a disfrutar el culto. Oh, pues eso no venga. Si vas a venir, dígale, gózate. Amén. Y ahora nos vamos a gozar. Yo no sé si alguno no desayunó y me disculpa, pero le voy a dar una hamburguesa espiritual hoy. Así que vamos a hacer como Cristo decía. Vamos a comer un pan distinto. Usted sabe que una vez vinieron los discípulos. Le dijeron cuando él, en Juan 4, ¿cuántos están los que vigilaron? ¿Se acuerdan de eso? En Juan 4 vino y él habló con la mujer samaritana. Llegaron los discípulos. Maestro, te trajimos de comer. ¿Y Jesús qué le dijo? No, ya yo comí un pan que ustedes no conocen. Me pregunto yo si tendría hambre. A lo mejor y tenía hambre Jesús, pero siempre tan espiritual, ¿verdad? Y digo, ya yo comí, acabo de hacer la voluntad del Padre. Así que esta mañana usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted está comiendo tremendo manjar, amén. Vamos entonces a abrir el pan de vida y el maná del cielo, la bella, preciosa y poderosa palabra de Dios, amén. Vámonos a Hechos 4. Abra sus Biblias. Padre, dame voz. Es que yo no puedo quedarme sin gritar. ¿Cómo hacemos? Señor, es que yo soy discípulo del pastor Egdiel. ¿Cómo hacemos? A mí mi pastor me enseñó a alzar la voz. Aleluya. A su nombre. A su pueblo. Cristo vive. Maranata. Aleluya. Hoy estamos pentecostales. ¿Habrá alguno aquí? ¿Habrá alguno aquí que sea nuevo, que sea primera vez que viene, primerita? No importa, alza así la mano un poquito. Yo te veo, que los demás no te vean. Ok, ya te vi, no te preocupes. ¿Sabe por qué? Porque hoy vamos a hablar de algo que es sobrenatural, es bello, es precioso, es hermoso, es bueno, pero a veces puede asustar, ¿verdad? Porque cuando el poder de Dios te toca, cosas sobrenaturales ocurren. Cuando yo tenía 10 años más o menos, yo puse enlace un día y había una mujer de Dios que estaba orando en enlace. Y la gente, ella oraba y le decía palabras de ciencia, o sea que le decía como su vida, ¿no? Y la gente lloraba y quedaba impresionada. Yo me acuerdo que yo a mis 10 años, no había empezado a ir a la iglesia todavía. Le digo, con esta voz, mami, ¿qué es eso? Y mi mamá muy sabiamente me dijo, ese es el gozo del Espíritu Santo. Y yo, ¿qué es eso? ¿Gozo de quién? Me dijo, tú tienes que pedírselo a Dios y Él te lo da. Pero tienes que pedírselo, yo no te lo puedo enseñar. Y yo fui a un campamento de niños, tenía 10 años. Y en ese campamento, gloria a Dios por la gente que trabaja en Semilla. ¿Dónde están los maestros de niños aquí? Dios los bendiga. ¿Están abajo? Bueno, gloria a Dios. ¿Vieron? Están trabajando. Bueno, y yo me fui a ese campamento y yo le dije, Señor, yo quiero sentir tu presencia. Y le dije a un consejero, yo quiero saber lo que es el gozo del Espíritu Santo. Y él me dijo, bueno, tienes que pedirlo. Entonces él oró por mí, me impuso mano. Y cuando yo llegué al lugar de reunión, como un lugar como este, a mis 10 años, me inundó una sensación de llanto tremenda, tan fuerte que yo no podía dejar de llorar. Y yo sabía, yo era llorón, ¿ok? Toda la vida he sido llorón. Que lo diga mi hermana, ¿verdad? Que me revele. Pero en ese momento no eran emociones. Lo que yo sentía era el amor de Dios que me había cubierto, que me había llenado, y yo no podía parar de llorar. Y me decían mis amiguitos, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy muy bien. No sé qué me pasa. Y lloraba y lloraba y lloraba. Era el Espíritu Santo. Y me volví adicto a esa broma. ¿Han pasado cuántos años? 19 años. Santo, estoy viejo, la cédula, Señor. Con el perdón de los mayores.
pero me volví adicto. Ahora no puedo vivir sin esa sensación. Hoy vamos a hablar de esa sensación, amén. Hoy vamos a hablar de la unción. Dígale al que está a su lado, necesitas la unción. Dígale al que está al otro lado, no, en serio, necesitas la unción. Es que no te creyó. Dile, yo creo que es en serio. Dile, es en serio, necesitas la unción. No, pero es que no te creyó, ¿ves? Ese es el tema. Entonces, bueno, voy a tener que predicar porque no te creyó. Vamos a leer entonces Hechos. Pequeño contexto. Hechos capítulo 4. Leemos el verso 1. Dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando ellos al pueblo, Juan y Pedro, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, qué malvado, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aguara. En una sola campaña, varón. Santo Dios. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Santo Padre, y Caifás, y Juan y Alejandro, y el Papa Juan Pablo II también. Y todos eran de la familia de los sumos sacerdotes, pontífices, vicarios del Señor. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, y vamos a hacer un salto. ¡Pam! Corta el verso ahí. Vamos a saltar al 23. El 23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, calladamente y en secreto, oraron. ¿No? ¿Qué dice? ¿Están leyendo conmigo? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes en uno se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer con tu mano y tu consejo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado en bendecidos para bendecir, el lugar en que estaba congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por este pueblo que ha venido. Te doy gracias por el que dijo: yo vine hoy de invitado y se va a ir lleno del Espíritu Santo. Te doy gracias porque tú, Jehová, vas a hablar tu santa palabra hoy, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede darle un aplauso de Dios, a Dios de alabanza? Santo. La semana antepasada vimos la simbología del fuego de Dios. Cómo representa el poder de Dios para guiar, cubrir, limpiar, pero también para consumir y destruir. Explicamos la importancia de que nuestro cuerpo sea encendido por el fuego indicado, el del Espíritu. ¿Se acuerdan? Que enciende tu corazón, predicó la pastora. Luego el pastor Egdiel habló de no apagar el Espíritu, Tesalonicenses 5. Entendimos que la presencia de Dios es como el fuego del altar y nuestros cuerpos como ese sacrificio constante que lo enciende. Resaltamos la importancia del pentecostalismo, ¿se acuerda?
Pentecostés, como el evento que inició el encuentro entre el Espíritu Santo y la iglesia del Señor, como un estilo de vida, como la búsqueda consistente, constante del segundo toque de Dios para una vida espiritual profunda. Y los avivamientos como un objetivo real de la iglesia, un periodo sobrenatural de crecimiento, de señales. Pero hoy vamos a hablar de este tema que he decidido titular Necesitas la unción. Diga conmigo, necesito la unción. Yo creo que necesitamos la unción. Yo voy a asumir que usted viene a Bendecidos y usted a lo mejor, nosotros tenemos más o menos un mes al año que hablamos de qué es la unción. Y hablamos de neumatología, que es el estudio teológico sistemático del Espíritu Santo, de la persona tercera de la Trinidad y cómo opera en la iglesia. Creemos, ¿verdad?, que Él se representa en la Biblia como fuego, como aceite, como agua, como viento recio. Sabemos que Él vive en el creyente, que aquel que está arrepentido y que cree en Jesús, ahora es habitación del Señor. Ya no está la presencia en una caja, no está en un templo, está en ti. Por eso tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y qué bonito es, amado, venir a la iglesia, creer en el Señor, gozarse de una prédica, gozarse de un culto. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Qué sabroso, ¿verdad? Estamos de fiesta. Sabroso. Es sabroso venir a un ayuno, es sabroso que te oren, es sabroso que te lean la Biblia, es sabroso venir y compartir con los hermanos, salir de aquí y comerte un perro caliente. Ay, perdón por recordarte eso. Qué sabroso es el domingo, qué sabrosa es la iglesia. Pero esto termina, el culto se acaba. Y cuando sales de la iglesia, tan pronto sales de la iglesia, hay una licorería enfrente, literalmente, que tiene música que a veces es tan obscena que los niños no deberían ni escucharla. Nadie debería, pero es muy fuerte. Sales de aquí, de esta unción, de esta verdad del pastor Egdiel cantándote Santo, digno. Pero tan pronto sales de aquí se acabó la canción. La verdad completa es que a los creyentes nos sigue una tarea muy titánica, una tarea grande, una tarea que exige de nosotros mucho. Porque cuando salimos de este lugar y entramos a la vida real que es fuera de estas paredes, nos damos cuenta que tenemos que llevar una cruz y no es tan sencillo, no es tan fácil. ¿Cuánto les ha costado en algún momento llevar la cruz de Cristo? No levantó la mano, si es orgulloso. Diga la verdad. Sí me gusta. Algunos de nosotros nos ha costado más que a otros. Pero este reto es un reto que vivieron los profetas, los primeros cristianos, y que nosotros vamos a seguir enfrentando en cada generación hasta que Cristo venga. Hay un llamado pesado, universal, que recae en tus hombros y en los míos. El reto del pecado en la carne de paso nos hace la vida difícil. ¿Cuántos aquí no tienen carne? Exacto. Todos tenemos una lucha. Hay un llamado pesado y universal que recae sobre nosotros. Debemos predicar el evangelio para salvar toda criatura, confrontar a aquellos que no se arrepienten, el bendito hermano que todavía tiene el mismo pecado hace 20 años. Señor, ¿cuándo es que se va a arrepentir el varón? ¿Cuántas veces le voy a recordar, vale? Exhortarlos a sabiduría, enseñar el mismo principio una y otra vez. A los simples, a la gente que no aprende, pero a otros que sí aprenden, que quieren aprender conocimiento de Dios, enseñar a discernir el bien y el mal según la Escritura. Y mientras hacemos esta tarea, tratamos de ser ejemplo al mundo. Nos ven en todos lados, la familia, el trabajo, todos los inconversos te están viendo todo el tiempo. Te están vigilando. Te tienes que esforzar por ser íntegro, por ser santo. Hay un esfuerzo que hacer, por mejorar tus costumbres, tus actitudes, para que Dios te apruebe. De discipular con paciencia a los hermanos, entre los cuales hay gente fuerte y gente débil, por la cual hay que llorar, clamar, visitar, orar por enfermos. Y mientras tanto, los líderes, los discipuladores, todos ustedes que están aquí, todos ustedes, iglesia que se congrega, lidiamos con toda clase de problemas: pruebas, escasez, hambre, persecución, soledades, injusticias, cansancio. No importa qué tan pastor sea, te atacan demonios. Nos intenta hacer caer el tentador, nos pone lazo, la carne se resiste, los principados, los príncipes de este mundo, los gobiernos se enemistan contra la iglesia. Santo Dios, qué panorama tan terrible. ¿Y sabes qué dice Jesús? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados cuando les vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, dijo Cristo.
gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Bienaventurados, alégrense. ¿Cómo podrías alegrarte del sufrimiento? ¿Cuántos se gozan del sufrimiento? Diga la verdad, no es fácil. Decían los apóstoles en alguna ocasión: por causa de ti, citando el Salmo 44, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Qué bonita oración, ¿verdad? Gracias, Señor. Somos contados como ovejas de matadero. De paso lidiamos en el mundo con una generación perversa, una generación terian. Santo Dios, ¿a dónde vamos a parar? Decía un profeta, ¿verdad? Bueno, en la iglesia debe haber fuerza, y a veces venimos a la iglesia y vemos hermanos que no se arrepienten, que siguen débiles, que siguen sin orar, que están desesperados, desamparados, derribados, sin fe. Entonces, ¿de dónde sacamos esta fe de Pablo? ¿De dónde sacamos el poder para alegrarnos en medio de tanta lucha? ¿Será que necesitamos la unción? Diga conmigo, necesitamos la unción. Cuando veo esta realidad, llama mi atención que si voy al ejemplo bíblico de Hechos 4 y veo ese escenario que se suscitó, la iglesia primera, la que Cristo fundó con sus discípulos, y veo el primer avivamiento de todos, sucede que la mano soberana del Señor, por lo que había profetizado Jesús a través del Espíritu Santo en Jerusalén, en los primeros 9 capítulos de Hechos, que dicen que abarca entre 3 y 7 años de historia, no notamos a una iglesia débil, a una iglesia quejumbrosa, a una iglesia apocopada, a una iglesia destruida. No veo una iglesia caída o diezmada. Yo veo una iglesia que tiene una multitud de hombres y mujeres que están empoderados para vivir el evangelio. Observo que explotó un fenómeno sin igual en esa ciudad, que se predicó en la ciudad santa y salió a todas las naciones de la tierra. Lo que había sucedido allí, aquella ciudad, el verbo se encarnó y se entregó entre ellos para cesar el sacrificio, y ahora eran testigos de él. Luego de aquel fuego que los visitó en Pentecostés, vivían evidencias constantes de su gloria que los empoderaba para ser testigos de Cristo. Hermano, quiero que sea consciente de algo. Esto no es un cuento, esto no es la Ilíada, esto no es la homilía, esto no es historia mitológica, esto no es Odín y Thor, esto no es Marvel, esto no es un cómic, esto pasó de verdad, es historia universal. Lo que pasa es que el que no lo cree es porque no quiere entender que verdaderamente Jesús, varón judío nacido de virgen, murió y resucitó al tercer día. Es una verdad que atestiguaron cientos y miles de personas, que se sanaban los enfermos, que Lucas tenía que registrarlo y que Marcos lo registró, que lo registraron. Lo que había pasado era verdad. Se predicaba el evangelio con seguridad. La generosidad con los pobres era extrema. Nadie era pobre. Las escrituras y las profecías se interpretaban con verdad. Los enfermos eran sanos, los endemoniados eran libres. Los hermanos eran visitados por ángeles. Vivían señales, prodigios en comunidad. Eran apedreados, eran encarcelados y seguían predicando con toda diligencia y alegría de corazón. ¡Qué tremendo! Amados, Esteban, Felipe, Pedro, Juan y por ellos luego Pablo, Bernabé, Silas, Santiago, y si seguimos leyendo, muchos que a lo mejor no hace mención en la Biblia, vivieron un gran avivamiento, vivieron el evangelio con toda intensidad. Ellos reconocieron que necesitaban la unción. Piense que Juan y Pedro, al igual que cada hermano, lo que habían visto a Jesús, su maestro, resucitado y ascendido, no podían negarlo. No era una historia más, era su testimonio. No era otra religión más, era lo que habían visto, era la verdad. Y así fue. Pero ¿cómo experimento eso? Diga conmigo, necesito la unción. La clave está en que aquellos hombres comunes que hace 10 días vieron a Jesús ascender entre las nubes, se les dijo: espérense, no salgan de Jerusalén, esperen 10 días más, ya va. Porque va a venir el Espíritu Santo, el que consuela, sin el cual no puedes vivir la fe. No puedes predicar, no puedes hacer nada sin él. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿acaso los apóstoles no tenían carne? Pregunto.
¿Acaso ellos no lidiaban con débiles en la fe? ¿Acaso ellos no tenían las mismas pruebas que tú y que yo? Ellos vivían en una realidad en la que, a pesar de que muchos creyeron, seguían enemistados con un gobierno, con una sociedad dura de cerviz. Y entraron en un imperio romano que fue despiadado con su fe por 300 años más. Ay, ay, ay. ¿Cómo hacemos? Cuando vemos la iglesia primitiva, vemos a la iglesia humana, pero también la iglesia empoderada. Vemos a la iglesia de seres falibles predicando palabra infalible, de carne mortal predicando y profetizando lo inmortal, de seres corruptos que fueron limpios por la sangre de Jesús, hombres del vulgo hablando maravillas y misterios, seres sujetos a debilidad haciendo milagros. Lo vil y lo menospreciado de este mundo avergonzando a los sabios, a los maestros de la ley. Los niños y los simples enseñando a los principados y potestades de este mundo quién era Dios. Lo desechado del mundo usado como un vaso de honra de Dios. ¡Santo! ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Nunca, esta es la respuesta, nunca fuimos llamados a vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado, necesitas la unción. El derramamiento del Espíritu Santo fue, es y siempre será el factor diferenciador de cualquier hombre de Dios. Es la mayor demostración del amor de Dios sobre su pueblo. Es Dios diciéndole a su iglesia, a ti y a mí, entiendo tu debilidad. Por eso yo habitaré dentro de ti. Porque sí, los apóstoles vivieron muchos males. Como tú y como yo, tenían matrimonios algunos. Tenían familia que alimentar. No tenían comodidades, no había capitalismo como hoy. No había tanta tecnología. Tenían amistades y problemas entre ellos. Pablo se separa de Bernabé por problemas por Marcos. Los apóstoles tenían diferencia. ¿Qué le parece? A veces se llevaban bien, otras veces no mucho. También trabajaban, amados. Los que hacían milagros, los apóstoles, los discípulos de Cristo trabajaban. Alábalo. Pasaban hambres, pasaban desempleo, pasaban enfermedades como Timoteo. Vivían guerras, vivían inseguridad. Era probada su fe como el fuego. Vivían circunstancias para las cuales no tenían respuesta, al igual que tú y que yo. Eran hombres comunes y corrientes, hijos de un Dios sobrenatural. Sin el Espíritu, ¿quién sabe qué habrían sido? Ellos necesitaban la unción de Jehová. Vamos a leer rápidamente Romanos capítulo 5, verso 3. Dice así la Biblia. Y no solo esto, escribe Pablo, sino que también nos gloriamos. Ay, 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 Pablo, ¿qué estás diciendo? Me glorío, me enorgullezco de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Lo que te está diciendo Pablo es la única forma de yo disfrutar una prueba, es que estoy lleno del Espíritu. Si el Espíritu Santo no me habría sido derramado, yo no podría aguantar el peso que viene sobre mi vida. Pero cuando el Espíritu Santo, el amor de Dios me llena, no hay nada que me detenga, no hay nada que me debilite. El amor de Dios ha sido derramado. Gracias por las pruebas, gracias por las cargas, porque estoy lleno de ti, puedo con todo. Necesitaba la unción. Cuando llegó la unción, la aflicción ya no entorpecía el propósito, no distraía, lo impulsaba. Pablo decía que estaba dispuesto a morir por Jesús.
que estaba atribulado pero no angustiado, en apuro pero no desesperado, perseguido pero no desamparado, derribado pero no destruido, porque llevaba en el cuerpo las marcas de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste. Entonces, amados, ¿necesitamos o no necesitamos la unción? Entonces vamos a ir al texto de Hechos 4, que ilustra perfectamente cómo es de necesaria la unción y qué hacer para tenerla. La llenura del Espíritu. Dice, capítulo 4 dice, voy a darle 3 puntos, 3 nadie que me dice Hechos capítulo 4, para los que anotan. Primer punto, nadie servía sin llenura. Diga conmigo, nadie servía sin llenura. Al comienzo del capítulo 4 vamos a leer rápidamente el verso 8. Se dice que vienen a presentarse ante los principales porque están predicando a Jesús. Y entonces dice esta expresión: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Déjalo ahí. ¿Cómo estaba Pedro? Ay, 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 ay. Qué poderosa expresión. Me recuerda cuando en el Antiguo Testamento los profetas escribían: y vino la mano de Jehová sobre mí, y vino palabra de Jehová sobre mí. Cuando Jesús decía: no se preocupen cuando los llamen a comparecer frente a los principales, porque el Espíritu Santo les va a dar de qué hablar. Él provee las palabras, Él provee las maneras, Él provee las estrategias, Él provee los lugares, Él provee las conexiones. Por eso no puede servir sin llenura. Cuando Esteban predicaba, dice la Biblia, que se enfrentaba ante un concilio que lo quería matar, ante fariseos, ante hombres que por predicar a Jesús querían acabar con su vida. Y dice que no podían resistir a Esteban porque la gracia y la sabiduría que tenía era irresistible. Dice que hablaba con gracia y que aún su rostro parecía el rostro de un ángel, porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. La gente podía ser sana por la sombra de Pedro. Cállate la boca. A veces a mí me da nervio orar por un enfermo y poner la mano. A Pedro no era que él ponía su sombra, es que la gente tenía tanta fe que venía a tocarle la sombra, porque sabía que Dios lo podía sanar si le tocaba la sombra a Pedro. Ahí está el pescador. 3 años después, la sombra de ese pescador está sanando una multitud. ¡Santo! Por eso Jesús les decía: amado, no se vayan de Jerusalén, esperen que los bautice y recibirán poder. Entonces podrán ser testigos. No podemos ser efectivos en el evangelio si el Espíritu Santo no nos envía, no nos respalda y no nos empodera. No podemos hacer cualquier actividad en la iglesia porque nos parece válido, cualquier evento porque tiene un buen propósito, cualquier decisión personal porque me parece a mí. A Pedro y a Juan Jesús los envió a predicar. El Espíritu Santo los envió a hacer milagros. ¿No es mejor pedir al Espíritu Santo, dueño de todas las cosas, que Él nos envíe a hacer su voluntad? Si su santa palabra no aprueba lo que hace, no puedes esperar que Él te ayude, que te apoye. En estos días me estaba contando alguien un testimonio de una persona que decía: no, yo leo el tarot y Dios está conmigo. ¿Achí? ¡Qué maravilla! Oye, no, ¿qué Dios es ese? Porque el Dios que yo conozco dice: malditos los agoreros, lo echo en el infierno. Yo no sé qué Dios es ese. ¿Aló? Entonces no es válida cualquier idea que se te ocurra. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice Dios, el que te creó, el dueño del cielo y la tierra, el que hace todas las cosas, de tu vida? ¿Qué opina Él de tu noviazgo? ¿Qué opina Él de tu matrimonio? ¿Qué opina Él de cómo eres en el trabajo? ¿Qué opina Él de cómo alabas, adoras y vienes a la iglesia? ¿Qué opina Él? Dios no está muerto, Dios está vivo, te está viendo. ¿Qué opina el Espíritu Santo? Hoy te pregunta Él: ¿qué crees tú que yo pienso? Aleluya.
No podemos esperar el respaldo de Dios si no lo ponemos a Él primero. Es que yo puedo, es que yo tengo plata, es que yo tengo ideas. Y después te tortalas por allá y le echas la culpa a Dios. Y Dios dice, pero si no me invitaste, vale. Si no me dedicaste ni una oración, Señor, ¿será tu voluntad? ¿Será esto lo que tú quieres? Usted sabe, no se trata de que los pastores te gobiernen. No sé para quién será esto. No se trata de que los pastores te gobiernen. Nosotros somos tus servidores. Usted hace lo que usted quiera. Para la gloria de Dios, lo hace para Cristo. Pero cuando usted se somete a un pastor y usted le dice, pastor, deme un consejo. Voy a tomar esta decisión, ore por mí. Lo que usted está haciendo no es con ese pastor, ese hombre falible. Es que el Espíritu que lo escogió a él está escuchando tu actitud y va a abrir puertas si tú te rindes a él. No se trata del hombre, se trata del Dios que está usando ese hombre. A él le plació llamar a pastores y líderes. Entonces, aunque seamos seres normales, yo le dije esto a alguien que discipulaba una vez. Si tu discipulador te falta el respeto, si tu discipulado, la persona que tú le estás dedicando horas, lágrimas, oraciones, ofrendas, te falta el respeto, no te preocupes, que se lo está faltando a Cristo. Tú sigue orando, tú sigue amando, como decía Pablo. Aunque amándoles más, me amen menos, decía Pablo en 2 Corintios 12. No te preocupes, porque tú eres lleno del Espíritu, representas a Jesús. Aleluya. Nuestra predicación no va a transformar una vida si no estamos en la unción. Pablo decía, oren por mí. Pablo, el que estudió con Gamaliel, el que se sabía la ley, el judío perfecto, el hijo de Dios, el llamado, decía, oren para que Dios me dé de nuevo, porque si no estoy en la unción no voy a ser efectivo. El Espíritu Santo le daba esa unción. Nuestras canciones aquí arriba no serán efectivas para ministrar el corazón de Dios si no hay unción. Porque no fue Dios quien le dio las canciones a los salmistas, a los hijos de Corea, Jedutún, Aimán, Asaf. Las danzas que bailamos, danzarinas bellas que están acá, no van a ser edificantes si no es la que quiere el Espíritu Santo. Tenemos que orar antes de montar una coreografía. ¿Qué quieres tú? ¿O no fue Dios quien le dio las danzas a María en Éxodo 15? Que era una profeta de Dios. Los líderes y diáconos que aquí están, que llevan equipos, no van a ser efectivos si el Espíritu Santo no los llama. Yo no me digo, tú eres pastor, tú eres profeta y empiezo. No, alguien me tiene que enviar. ¿O no fue Dios quien envió a Bernabé y Saulo para el ministerio en Hechos 13? Los que sirven en la iglesia tomando fotos allá, Adriana, va a posar para ti. No, así no, ¿verdad? Para las redes. Eso es mejor. Es que yo soy tan expresivo que me dice, hermano, quédate quieto porque todas las fotos son feas. Así me dijeron. Gloria a Dios. Pero esa foto, esos videos no son efectivos si tú no le dices, Espíritu Santo, guíame en esta cámara, guíame en este sonido, guíame en este diseño. Porque no fue Dios quien le dio a Bezaleel, que hizo el tabernáculo, las ideas para traer el diseño que Dios le dio a Moisés y hacerlo realidad. Fue el Espíritu Santo. La iglesia es sobrenatural. La iglesia necesita que el Espíritu la guíe. La iglesia no va a ser efectiva si el Espíritu no la instruye, si el Espíritu no dirige cada paso. Necesitamos que la unción nos guíe. Más vale una canción sencilla, medio cantada, pero ungida, que una ópera que sea sin unción. Más vale una danza simple, medio bailada, pero ungida, que una danza profesional de alguien que no ora ni lee la Biblia. Más vale una actividad sencilla, dirigida por el Espíritu Santo, que un evento apoteósico y millonario que Dios no ha aprobado. Si el propósito es espiritual, si el propósito es convencer al perdido, sanar al herido, libertar al cautivo, es el Espíritu el que lo va a hacer. Es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Diga aleluya. Es Él. Diga, necesito la unción. Verso 13, lea conmigo. 4:13. Dice, viendo el denuedo de Pedro y Juan, vaya, qué denuedo, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús.
Nosotros somos seres de apariencia. Yo me he visto bonito hoy para que ustedes me vean que estoy bien vestido, para no salir feo en la foto. Y esto usted lo ve, pero no sabe lo que hay dentro. Pero cuando usted pasa tiempo con Jesús, eso se ve. Eso lo ve el mundo. La gente decía, estos locos hace 3 años no eran nadie, y ahora nos están dando cátedra a nosotros, porque pasaron tiempo con Jesús. El que no pasa tiempo con Jesús no puede esperar ser un cristiano efectivo. No puede esperar. La oración sola produce fruto. El mero hecho de humillarte hace que sea evidente que tú has pasado tiempo con Dios. Una vez un amigo, la gloria es para el Señor, me saludó y me dijo, qué bonito. Y yo, ¿qué pasó? Estás lleno del Espíritu Santo. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Si no le ha pasado es porque no se lo han dicho, pero seguramente alguien lo has visto y has dicho, esta persona está ungida. No tiene que abrir la boca, viene del lugar secreto. Hubo una vez que una señora llegó a mi casa y con solo entrar empezó a hablar en lengua. Digo, aquí está el Señor. Cuando tú pasas tiempo con Dios, el Señor comienza a manifestarse. En tu carro, en tu casa, en tu cubículo de trabajo, el Señor va a tocar las vidas, porque has pasado tiempo con Jesús. Aleluya. Vamos a leer el 14, dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie contra ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, estoy poniendo la voz de fariseo, ¿ok? ¿Qué dice? Amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, guapos y apoyados, respondieron, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Santo Dios. Se estaba enfrentando con los sumos sacerdotes. Para darle contexto, cuando Jesús se enfrentó al sumo sacerdote y le dijo, ¿es el sumo sacerdote con quien habla? Jesús dijo, ups. Hasta Jesús respetaba la investidura de ese hombre. Y aquí estaban ellos diciendo, juzguen si es justo que obedezcamos a Dios antes que ustedes. Parado al lado de ellos estaba el cojo que habían sanado en la Hermosa. Un hombre que había pasado 40 años que no se podía levantar. Ellos entonces, 4:21, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Santo. Cuando dice más de 40 años, no es que él tenía más de 40 años, es que tenía más de 40 años cojo. Nadie, todo el mundo lo conocía, todo el mundo iba a la sinagoga y lo veía. Dame platica, por favor, para la arepa. Tiene platica, por favor, para la arepa. Tiene platica, por favor, para la arepa. Y un día el hombre, Jesús me sanó, Jesús me sanó, Jesús, corriendo por toda Jerusalén. ¿Cómo puede negar eso? Si todos sabían quién era él y estaba de pie delante de ellos. Cuando el Espíritu Santo envía, nadie puede detener lo que el Espíritu Santo apoya. Si el Espíritu Santo te dice, yo te envío, yo te ayudo, yo estoy contigo en esa decisión, yo estoy contigo en ese proyecto, yo estoy contigo en ese ministerio, yo estoy contigo en eso, nada puede detener lo que Él te ha dado. Cuando Dios envía, no importa si no hay dinero, vas a prosperar. Cuando Dios no envía, no importa si tienes plata, no vas a prosperar. Abraham en el desierto se hizo rico porque Dios lo envió. Y su primo, su sobrino Lot, fue a la mejor tierra y se fue de Sodoma y Gomorra con las tablas en la cabeza y con la esposa hecha sal.
Ay, ay, ay. ¿Qué es mejor? Aleluya. El primer punto. Vamos al segundo. Gózate, iglesia. Gózate. Segundo punto. Nadie servía solo. El verso 23 cuenta que tan pronto fueron liberados, fueron corriendo a contar lo que había vivido. Dice, voy a leer el 23. Puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos habían dicho. Pregunto yo, ¿tú te vas de la iglesia antes que den la bendición los domingos? ¿O tú tienes amigos aquí en la iglesia? ¿Aló? ¿Sabe? Iglesia no solamente es venir, adorar, recibir, escuchar. También es tener comunidad. Por eso tomamos la comunión y el Señor dice, nadie puede tomar esto si está en guerra con el hermano. Jesús decía, mira, es más, no ofrendes si tú estás en guerra con tu hermano. Anda y perdónalo y ven y ofrenda. A Dios le importa tanto la unidad, que Él dijo, yo soy el Dios de un cuerpo, no de unos órganos desconectados. El Espíritu Santo fundó una familia, no un orfanato. Él envió una tripulación hacia un destino, un cuerpo, no un montón de piratas para naufragar. El verso 24 dice que todos escucharon el cuento y oraron a una sola voz. Qué importante es la unidad. Dios no le gusta la falta de unidad. Por eso dijo, yo voy a levantar el tabernáculo caído de David. Porque el tabernáculo caído de David era un lugar en el que estaba en la casa, ahí estaba el arca y había levitas y había profetas todo el día adorando. No había ritos en ese lugar, solamente oración, gratitud, alabanza. Y dijo, yo quiero levantar un tabernáculo en Hechos 15 para todas las naciones. Porque a Dios no le interesaba tener a los judíos aquí y que todo el mundo se perdiera. Porque Él no quiere la perdición de nadie. Él quería unirlos. Él nunca quiso una creación que no fuera hijo. Él quiere una familia que se una. Aleluya. El Señor dijo, voy a extender esto más allá de Samaria y Judea, donde confiesen el nombre de Jesús. Hasta allá va a llegar Dios a buscar y conseguir esos adoradores. Y hoy llegó a este lugar, a Venezuela, Maracay, donde está la misma unción que había ese día. El Pentecostés fue ese día donde judíos de todas las naciones que eran de la dispersión se unieron y todos recibieron el Espíritu Santo en Cristo. Ahora en Cristo somos uno. El Señor dice que ya no tengo que ver con temor a Moisés bajar del Sinaí, porque veo a Cristo cara a cara. Ahora estoy cerca. El Señor nos acercó y el Señor dice, ya no hay judío y griego, no hay pobre y rico, no hay hombre y mujer, no hay esclavo y libre. Todos son uno en Cristo. Todos son uno, un sentir, una verdad, un bautismo, una fe, una pasión, una vida, una sangre, una cruz, un Dios, una nación, una esperanza, una resurrección de los muertos. Por lo tanto, lo que te afecta a ti me afecta a mí. Lo que te debilita a ti me debilita a mí. Lo que me alegra, lo que te alegra a ti me alegra a mí. Porque somos uno. Y aquí quería leer algo rápidamente. Así como en Pentecostés Dios unió a los judíos para llegar a Cristo, también hace 100 años Dios unió a blancos y negros en una Estados Unidos rota para traer algo sobrenatural. En la calle Azusa, esto es un hecho histórico, hace más o menos 100 años, en el 1906 se registraba un avivamiento, quizás de los más cercanos que tenemos en la historia. Algo sobrenatural que pasó en ese lugar. Y quiero leer rápidamente esto, que es un extracto del diario de Los Ángeles, Los Angeles Times, en 1906. Escribía un autor para nada racista: deplorable mezcla de razas. Wow. Ellos lloran y hacen ruidos aullando todo el día y toda la noche. Corren, saltan, se agitan por todas partes, gritan al tope de su voz, giran en círculos, caen sacudiéndose en el piso cubierto de aserrín, pateando y rodando en todos lados.
Algunos de ellos en ese avivamiento se desmayan y no se mueven por horas, como si estuvieran muertos. Estas personas parecen estar locas. Aleluya, yo estoy loco, yo sí. Mentalmente trastornadas o bajo un hechizo. Afirman ser llenas del Espíritu. Tienen un tuerto analfabeto negro. Ay, qué racista. Como su predicador, quien se queda arrodillado la mayor parte del tiempo, con su cabeza escondida entre las cajas de leche. Él no habla mucho, pero a veces puede oírse gritando: ¡arrepentíos! Y él supone que se está ejecutando la cosa. Reiteradamente cantan la misma canción: el Consolador ha llegado. Eso decían los no cristianos. Y en ese lugar empezó un movimiento que hoy en día es la iglesia más creciente del mundo. Aquella que dijo: necesitamos la unción del Pentecostés. Lo que pasó allá no puede quedarse allá. Lo de Hechos 2 no puede quedarse ahí. Yo necesito la unción. Y esa unción unió a la gente. De hecho, incluso los cristianos, había el pastor Charles Parham de Seymour, del hombre que inició este avivamiento con su oración. Decía: ¿por qué en la iglesia hay blancos y negros? Yo sé que para nosotros es muy raro eso, ¿verdad? Bueno, no sé si hay algún racista aquí. Arrepiéntase hoy. Para nosotros es raro, pero para ellos no. Y en ese lugar había luteranos, había anabaptistas, había cuaqueros, había presbiterianos, había gente de los movimientos de paz, de santidad, todos unidos, sin denominaciones, sin colores, sin mujeres, sin hombres, todo el mundo clamando, tirándose en el piso, pidiendo: Espíritu Santo, llena este lugar, llena nuestras vidas, llena nuestros corazones. Y un movimiento sobrenatural inició, donde los enfermos eran sanos y los endemoniados libres, y se esparcía la palabra hasta lo último. Gloria a Dios. Entonces necesitamos la unidad. Nadie está solo en la iglesia. Y en esto quiero hacer un hincapié. Aprende a pedir perdón. Ministerio de alabanza, perdóneme. Perdóname, ¿viste? A veces me equivoco. No, quizás muchas, no es. No pongo excusa. Se me sale el carácter. Trato de llevarlo y digo cosas que no debí decir. Les pido perdón de todo corazón. Tú no pides perdón diciendo: Señor, perdóname si hice algo malo. No. Tú dices: perdóname porque sé que me equivoqué. Perdóname porque reconozco que lo hice mal y no lo voy a volver a hacer. Eso es pedir perdón. Si no, no es perdón. Ay, es que fue un error. No, no fue un error. Pecaste, me heriste. Pedir perdón es una habilidad espiritual. Porque cuando tú pides perdón de corazón, esa persona puede estar a un perdón de ser libre. Hay gente aquí que va a salir y va a tener que pedir perdón. Porque la unción no fluye porque tú no pides perdón. ¿Por qué no puedo orar? Es que no has pedido perdón. Pero es que no lo merece. ¿Y qué importa? ¿Acaso tú mereces ser perdonado por Dios? Y Dios no te amó y te dijo: no importa, yo te perdono, porque veo que es honesta tu petición. Entonces tú no vas a pedir perdón. Y no se derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Hay gente que tiene que pedir perdón esta mañana. Tercer punto. Y con esto cierro. Dios está aquí, amén. Nadie se quedó sin orar. Primera de Corintios, capítulo 13, dice que Dios no es un ídolo mudo. Él está vivo, Él habla, Él opera, Él da ministerios, Él da gracia. Lea conmigo el verso 24 una vez más. Hechos 4:24 dice: y ellos, la iglesia, habiendo oído, alzaron unánimes la voz. ¿Cómo alzaron la voz? Unánimes, diga conmigo: alzaron la voz. Por eso el pentecostal es tan ruidoso. Yo en la primera tanda decía: ¿dónde están los introvertidos? En el espíritu se acabó la introversión, hermano. Esto no se trata de personalidades y temperamento.
Es que yo soy un poco más penoso, me da cosita. Cuando una persona que le da cosita es llena del Espíritu, no le importa. Eso es lo que sale fuego por esa boca. Mire, te voy a decir una cosa, los mejores predicadores que yo he visto son introvertidos. Porque cuando la unción te llena, sale de ti algo, el Espíritu te llena de adentro hacia afuera y tienes que predicar, tienes que orar. Nace de ti una necesidad, por eso lo comparan con un fuego, es una cosa que te quema, que no puedes negar. Jeremías decía, yo traté de callar la palabra, pero era como un fuego que consumía mis huesos dentro de mí. Por eso Dios quiere que alces la voz, que la saques de tu pecho. Y si te está costando cantar, orar, levantarte, es porque te está faltando el fuego que te saca eso de adentro. ¡Aleluya! Hermano, qué rico es estar lleno del Espíritu Santo y cantar con libertad. Qué sabroso sentir ese fuego que te llena y que nada se compara. ¡Aleluya! Todos a una voz oraron. Soberano Dios. Qué bonita oración. Reconocieron quién era Dios. Reconocieron que decía la escritura de su situación. Oraron como convenía. Y pidieron. Diga conmigo, pidieron. Y con esto cierro. Dice 1 de Juan 5:14 que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice Lucas 11:13 que si pedimos, si nosotros siendo malos damos buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos da el Espíritu Santo si se lo pedimos. Santiago 4 dice, es que tú no tienes porque no pides. Si no abres la boca no viene. El que busca encuentra. El que clama, el que llama se le abre. Todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Pide el Espíritu Santo. Nos gusta pedir plata, ¿verdad? Señor, por favor, sácame de esta. ¿Cuántos aquí Dios los ha sacado de una mala situación económica? Aleluya, esa es la fe que yo estaba esperando, la honestidad. ¿Qué tal si pedimos al Espíritu Santo con esa misma fuerza? Si decimos, Señor, reconozco que necesito al Espíritu. Necesito al Espíritu. Si tú pides, recibirás de nuevo para predicar su evangelio. Poder y potencia del Espíritu para hacer sanidades, señales y prodigios. El fuego que produce libertad dentro de ti. Vienes si lo pides. Póngase de pie en esta mañana. Mediodía ya. Y cuando hubieron orado, dice el 31, el lugar tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra. La llenura del Espíritu no solo es para vivir el evangelio efectivamente, es para predicar efectivamente. Dios quiere que tú prediques. Y eso va a salir de la unción del Espíritu Santo. No importa si no tienes muchas palabras. Eso no importa mucho. Dios te la va a dar, tranquilo. No importa si tienes poco tiempo en la iglesia. Eso no importa. Si estás lleno del Espíritu Santo, eso se va a contagiar con el que te encuentre. Pero tienes que estar lleno de la unción. Necesitas la unción. Diga conmigo hoy, yo necesito la unción. Para ser efectivo en todo. Hoy vamos a arrepentirnos de todo lo que bloquee esa unción. Y vamos a pedirla con un corazón realmente entendido. Necesito al Espíritu Santo. Necesito este fuego. La única forma de hacer crecer ese fuego es orando. Resulta que uno de los elementos fundamentales de la fe cristiana es orar. Si tú no oras, no estás practicando tu fe. No hay otra forma. Por eso estamos aquí multiplicando la oración. Vamos a hacer oración virtual, vamos a hacer vigilia, vamos a hacer ayuno. Qué bonito que la iglesia se una para orar más. Porque si el Espíritu no nos mueve, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Un show para entretener? No. Necesitamos que el Espíritu Santo nos mueva. Amén. ¿Cuántos reconocen que necesitan al Espíritu Santo? Cerremos nuestros ojos ante el Señor. En este mes de fuego del Espíritu Santo, creemos, Señor, que lo que enciende la lámpara es el aceite. Necesitamos la unción.
Necesitamos la unción. ¿Qué le parece si oramos y nos arrepentimos hoy? Amado Padre Celestial, hoy nos presentamos ante ti, Señor, porque necesitamos tu unción. Porque no es una opción, es una necesidad. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque le hemos dado prioridad a todo menos a tu Espíritu. Porque le he dado prioridad a todos mis proyectos, todos mis planes, mis cálculos, mi fuerza. Y quizás no he dependido de tu gloria. Hoy, Señor, reconozco que si tú no me mueves, de nada sirve. No quiero, Señor, que vayas tú aparte de mí. Yo quiero que vivas en mí, que te agrades de mí y que me guíes. Quiero que me guíes con tu presencia. Quiero que seas tú quien abre puertas que nadie puede cerrar. Quiero que seas tú, Espíritu Santo de Dios, quien me guíe, quien me instruye, quien me lleva, Señor. Necesito que la unción del Espíritu Santo me llene. Necesito tu llenura. Espíritu Santo de Dios, necesitamos tu llenura. Para este sábado que viene, que vamos a predicar tu evangelio, que vamos a este lugar de gran necesidad, Señor. Llénanos en este momento. Llénanos, Señor, para hablar con denuedo tu palabra. Llena a los evangelistas, llena a los predicadores. Llénanos, Señor, en el nombre de Jesús, para que cuando alcemos nuestra voz para predicar tu evangelio, seas tú tocando las vidas, seas tú tocando los corazones. Pero llénanos de tu presencia. Llénanos de tu presencia, Señor. Te lo pedimos una vez más, para tener las estrategias correctas. Llénanos de tu presencia para tener las palabras correctas. Danos los mensajes. Si no está tu presencia, de nada sirve, de nada vale lo que hacemos. Pero cuando tu presencia está, todo tiene valor, todo tiene poder. Danos, Señor, la capacidad de ver en esta casa señales y prodigios en tu nombre, para que tú seas glorificado en medio de los hombres, para que tú seas exaltado. Vamos, alza tu voz en esta mañana y comienza a pedir al Espíritu Santo su llenura. Dile: Señor, si tu llenura no está, no seremos efectivos. Si tu llenura no está, no podremos hacer nada, porque tú me das el poder de hacer las cosas. Yo quiero ser lleno de ti. Yo quiero ser lleno de ti. Vamos, dile: Señor, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Vamos, habla a tu corazón y dile: tú necesitas. Me arrepiento, Señor, de no haber reconocido cuánto te necesito. Señor, he estado intentando creerme que yo soy santo, creerme que yo puedo, pero he pecado. Me arrepiento en este día. Entrego, Señor, mi vida. Yo quiero llevar la cruz. Yo quiero, Señor, en el nombre de Jesús, reconocer que te necesito. Reconocer que si tu gloria no me lleva, de nada sirve. No voy a poder, Señor. No voy a poder con el trabajo, no voy a poder con las responsabilidades, no voy a poder con la agenda copada que tengo, no voy a poder, Señor, con tanto trabajo. Pero si tu presencia me llena, de repente soy fuerte. Si tu presencia me llena, todo tiene sentido. Puedo, porque el amor del Espíritu me llena. Y si el amor del Espíritu me llena, no hay prueba que me debilite. Las pruebas me fortalecen porque me llevan a tu gloria. Y en tu gloria soy levantado. Tú levantas mi cabeza en la tristeza. Tú llenas mi corazón en la angustia. Tú eres mi fuerza, Espíritu Santo. Por eso vengo a ti. Vengo a ti, vengo a ti. Vamos, dígale: vengo a ti, Señor. Por tu llenura, por tu llenura. No puedes discipular sin la llenura. No puedes predicar por la llenura. Si no hay llenura, todo es difícil, se siente obligado. Pero cuando estoy lleno, todo es fácil. De repente todo se ve pequeño. Su gloria lo hace todo posible. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te necesitamos, mi Señor. Te necesitamos, Señor. La revitalización de nuestro cuerpo mortal. Llévate en esta hora toda, Santo, llévate a esta hora, Señor, toda tristeza, todo espíritu apocopado con miseración. Llévate en este momento toda depresión. Espíritu Santo, tú pones el gozo, la fe, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Señor, ahora en el nombre de Jesús, cuando tú llenas, no hay depresión que pueda con tu gozo, no hay duda que pueda con tu fe, no hay nada que pueda con tu templanza. Llena nuestro espíritu en esta hora, llena nuestro corazón en esta hora. Si tú nos llenas, todo es posible. Si tú nos llenas, todo es posible. Si tú nos llenas, todo es posible. Necesito tu llenura. Necesito tu llenura, Señor.
Necesito, 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 necesito. Necesito, 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 necesito. Dilo, 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 dilo. Alza tu voz y dile: Jesús, necesito el Espíritu Santo avivándome. Lo necesito. Necesito ese fuego que me toca. Gracias, Señor. Lo necesito. La vida de fe no puede ser tan difícil. Cuando la unción me llena, tiene que haber algo que nazca de mí. La santidad nace de mí, el poder nace de mí, la predicación nace de mí. Y puedo hacerlo. Habilítame con tu gloria. Lléname en esta mañana. Lléname, Espíritu Santo de Dios. Llena mi vida. Llena Santo, mi Santo, alma. Santo, Santo, Santo. Gracias, Señor. Toma mi Necesito tu llenura. Necesito tu llenura, tu llenura, tu llenura. Espíritu de Dios. Necesito tu llenura, Señor. Llena mi vida. Es espiritual, es espiritual. Si tú te rindes, viene. No se trata de ti. Se trata de que lo pidas. Por favor, me arrepiento, te necesito, Señor. Toma mi ser. Todo espíritu de enfermedad se va en el nombre de Jesús. Lléname, Llénanos, llénanos, llénanos. lléname Llénanos, de tu presencia. Lléname de tu poder. Lléname de tu verdad. Llénalo, vamos, dile: Señor, lléname hoy. Lléname de tu presencia. Lléname de tu poder. Lléname de tu verdad. Santo, 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 Santo. Y lléname, Santo, Santo, Santo. Necesitamos, Espíritu Santo. de tu presencia. Te necesitamos, Señor. Lléname de tu poder. Lléname, Te necesitamos, lléname de tu verdad. Santo. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. 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 Gracias, Espíritu Santo.